En este video vas a aprender sobre bases de datos utilizando una librería de Python llamada SQL3. Con esta librería vamos a poder entender el lenguaje de SQL. Vamos a hacer consultas, agregar registros, modificar registros, etc. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a PyDroid 3 y vamos a guardar un archivo. Voy a guardar este archivo y lo voy a guardar en la carpeta de alarm. Lo llamaré SQL program.py. Entonces vamos a empezar importando la librería SQL3. Entonces ponemos SQLite3. Lo primero que vamos a hacer es crear una conexión a una base de datos. Es decir, vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer, voy a poner por acá una variable que se llame conexión es igual y llamamos a SQLite3.connect entre paréntesis y entre comillas. Este va a ser el nombre de nuestra base de datos. Entonces yo voy a poner usuarios y es importante agregar .db, que significa base de datos. Entonces vemos que por acá solo tenemos el programa que acabamos de crear. Cuando yo ejecute el programa, por acá se va a crear la base de datos, el archivo de base de datos usuarios.db. Ejecutamos, ahora vamos a regresar y vemos que se acaba de crear este archivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un cursor, o sea, un cursor utilizando la instancia de conexión. Voy a poner acá una variable que se llame cursor es igual a conexión.cursor. Con este cursor nosotros vamos a crear y ejecutar tablas de SQL. Vamos a hacer lo siguiente, cursor, y vamos a utilizar el método execute entre comillas, entre paréntesis y luego entre comillas. Vamos a poner todo en mayúscula. Create table. Acá después de create table vas a poner el nombre de la tabla de la base de datos. Yo voy a poner usuarios. Tú puedes poner el que tú quieras. Entonces, usuarios. Y ahora después de usuarios le vas a agregar los campos. Es decir, si le quieres agregar nombre, edad, etc. Yo le pondré nombre. Luego, después de nombre le vas a especificar qué tipo de dato va a ser. Cadena de texto, string o puede ser números enteros, etc. Entonces el nombre va a tomar una cadena de texto. Ponemos varchar y entre paréntesis la cantidad de caracteres que este puede tener. Yo le voy a poner 100. Luego ponemos coma. Vamos a poner el otro campo que es edad. En este caso edad sería un número entero. Entonces ponemos integer, coma, y le vamos a pedir un correo. Este va a ser varchar. Y por acá le vamos a poner 100 caracteres. Y le vamos a decir que va a ser único, que no se repita ese correo. Entonces ponemos unique. Entonces vamos a cerrar el paréntesis. Ejecutamos. Y ahora la tabla ya se ha de haber creado. Si vuelvo a ejecutar me va a dar un error. Me dice que la tabla usuario ya existe. Entonces lo que vamos a hacer es comentar esto porque ya hemos creado la tabla. Ahora nos vamos a ir a Play Store y vamos a descargar un lector de base de datos SQL. Entonces vamos a instalar este de acá. Le damos instalar. Le damos a abrir. Y le vamos a dar los permisos. Vamos a activar el permiso. Regresamos.
y acá le damos el explorador de archivos y nos vamos a ubicar donde se encuentra la base de datos. En este caso es esta que tenemos por acá, la que se nos creó, usuarios.db. Entonces la seleccionamos y vemos que la tabla de usuarios tiene nombre, edad y correo electrónico. Nosotros podemos agregar los valores manualmente por acá donde está el signo de más. Tú puedes poner el nombre, puedes poner la edad y un correo. Le das a añadir y ahora ya tenemos un campo con el nombre Gabriel, la edad 18 y el correo. Para eliminarlo lo tienes presionado, eliminar, etc. Pero nosotros lo queremos hacer manualmente utilizando la librería SQL. Perdón, SQLite 3. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cursor.execute y ahora vamos a poner insert, o sea, insertar into, insertar en este caso, usuarios, la tabla que creamos, luego values, los valores, y acá le pasamos los valores que va a recibir. En este caso, el nombre es de cadena de texto, entonces va a ir entre comillas simples porque ya tenemos comillas dobles en el execute. Entonces ponemos comillas simples, voy a poner el nombre, cerramos comillas simples, coma, la edad es número, entonces no vamos a poner comillas, coma, y el correo, entonces vamos a poner comillas, ejemplo punto arroba gmail.com. Cerramos la comilla simple y cerramos el paréntesis. Ahora si ejecuto este código, no va a pasar nada, no se va a guardar. Si podemos ver por acá, aún no tenemos nada, porque necesitamos confirmar. Para ello vamos a utilizar conexión.commit. Y ahora si ejecuto, vamos a regresar, ya vamos a tener los campos. Entramos y acá tenemos lo mismo, Gabriel, edad 18 y el correo. Entonces ya hemos creado lo que viene siendo, ya hemos insertado en la tabla de usuarios el nombre de acá, la edad y el correo, y lo añadimos acá a la tabla de usuarios. Para rescatar los datos que acabamos de crear, vamos a hacer lo siguiente. Voy a comentar esto, pero por acá voy a agregar otro. Vamos a agregar lo que viene siendo otro nombre, otra edad, y si intento poner el mismo correo, vamos a ver qué sucede. Acá me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque al correo le especificamos la llave unique, único. Cuando tú le pones eso, entonces el correo no se va a poder repetir. Entonces vamos a poner acá un 1, ejecutamos. Y ahora ya tenemos dos campos en la tabla de usuarios. Tenemos lo que viene siendo 2 personas registradas en la base de datos, etcétera. Vamos a rescatar esto desde el Python. Voy a comentar esto para que no se vuelva a agregar. Y voy a poner acá usuarios. Es igual a, llamamos a cursor. Punto execute, entre paréntesis, entre comillas, select, o sea, seleccionar. All, este asterisco significa todos, que seleccione todos. Select all from y le pasamos usuarios, el nombre de la tabla. Entonces acá le estamos diciendo, seleccioname todos, todo lo que haya dentro de la tabla de usuarios. Vamos a poner print usuarios punto fetch
y le vamos a poner all para obtener todo lo que hay dentro. Ejecutamos y vemos que nos regresa todos los usuarios registrados. Y como ves, nos regresa dentro de una lista. Entonces tú puedes hacer lo siguiente para recorrer la lista: guardar el usuario. Usuarios es igual for user en usuarios, print, y voy a poner available users, usuarios disponibles, y luego le voy a poner user. Ejecutamos y tenemos 2 usuarios en la base de datos. Entonces así es como rescatamos los valores dentro de la base de datos de la tabla que creamos. Entonces vamos a explicar bien lo que hicimos. Primero creamos una instancia de la clase SQLite3 y creamos un archivo. En este caso lo llamamos usuarios.db. Luego agarramos una instancia de conexión y le pasamos cursor. Luego con cursor creamos la tabla usuarios con los campos nombre, edad y correo. Estos campos son estos rojos que están acá: nombre, edad y correo, email. Una vez creamos esa tabla, nos vamos abajo y volvemos a ejecutar el cursor diciéndole insertar en la tabla de usuarios los valores, y acá entre comillas el nombre, luego la edad, luego el correo, y se va a inyectar este nombre y esta edad y este correo se va a inyectar en la tabla de usuarios. Luego creamos una variable para seleccionar todos los usuarios que hay dentro de la tabla de base de datos utilizando select all con el asterisco from de la tabla usuarios. Luego acá rescatamos todo. Usuarios es igual a usuarios.fetchAll y con un bucle for recorremos cada usuario dentro de los usuarios y por acá lo imprimimos. Entonces de eso ha tratado el video de hoy, y esto solo es el comienzo de este pequeño curso de las bases de datos. Estaremos subiendo más videos acerca de esta librería SQLite3.